Hola amigos, ¿qué tal estáis? Vamos con la segunda parte de mis perfumes nicho favoritos. Vamos a tener en cuenta que de 5 a 8 perfumes nicho que pruebo, solamente uno llega de verdad a conquistarme por dentro. La perfumería nicho es muy particular, realmente son inspiraciones de los perfumistas. Llegamos a encontrar ingredientes raros, especiales, distintos a los que podemos encontrar en algunos de la perfumería más comercial. Entonces, pues precisamente por eso es posible que encontremos algunos perfumes que no llegan del todo a conquistarnos, que quizá no es para mí, es para otra persona. Y poco a poco, como os digo, voy encontrando perfumes que realmente me conquistan, que veo muy buenos en esta perfumería nicho. Vamos con la segunda parte, porque mientras voy probando nuevos perfumes, pues así los voy seleccionando, ¿no? Vamos a empezar con uno, como yo digo, que se sale de mi zona de confort. Es cierto que por lo normal a mí me gustan mucho los perfumes intensos, afrutados, golosos, tal. Es verdad, soy así. Pero este me gusta y me conquista porque tiene una belleza elegante dentro de lo que es sobre todo una composición floral donde destaca la orquídea negra, pero sobre todo es un perfume floral, elegante, discreto, de estos que te acompañan, pero que tiene precisamente una elegancia sutil en un perfume suave que resulta fantástico. ¿Qué perfume hablo? Que yo hablando de él y no os lo cuento. Es de la casa Ladone Parfums, que viene desde Suiza. Se llama Elenia Gold. Tengo la muestrita, pero yo os enseño. Aquí tengo. Así es el frasco del perfume. Luego los nombres os los dejo escritos abajo en las listas, en los comentarios, con la página oficial de cada sitio, ¿de acuerdo? La doné, este es el perfume. Tienen líneas rectas el perfume y tal, lo mismo, es un perfume que incluso en las formas parece discreto, pero pues este perfume, con una composición, ya os digo, sobre todo floral, me ha resultado muy bello. De estos que cuando lo hueles a elegancia discreta. Está ahí, pero te perfuma de una forma sumamente bella y elegante. O sea que de verdad me gusta y merece la pena. En contraposición, completamente, pero completamente, nos vamos a la perfumería Coquillette Paris. Coquillette Paris. Coquillette es una marca de perfumería nicho pensada. Estos perfumes se cocinan en Milán, Italia, y se fabrican en Francia. Bien, aquí tengo este perfume. Cuando mostré el set de descubrimiento que me mandaron en mis redes sociales, una de mis chicas me escribió, me dice: Isa, prueba primero Sulmona. Sulmona, al parecer, es bastante conocido dentro de la colección de Coquillette. Y cuando lo pruebo, es de esos perfumes que dije, wow, tiene olor a pastelería. Totalmente, es un perfume goloso que parece realmente que es entrar en una pastelería en la que están cocinando esos perfumes, porque es un goloso entre almendra, vainilla, sus tonos de caramelo. O sea, de verdad es probarlo y es decir, este perfume es goloso, es tremendo para las personas que de verdad les guste ese olor. Sí, muy dulce, muy dulce. A mí ¿sabéis? Me recuerda a los almendrados, ¿cómo se llaman? Estos dulces de Navidad que tienen mucha almendra, vainilla y demás. O sea, de verdad es delicioso y es un gran descubrimiento. Vamos a dos perfumes que son masculinos. Bueno, volvemos. Uno sí es oficialmente masculino, el otro es nicho, que es para quien le gusta, pero yo lo relaciono más con lo masculino en un modo delicioso. Vamos a empezar por House of Matriarchs. Aquí lo tengo. Este perfume sí fue concebido como perfume masculino. Creo que era del 2012, cuando lo reseñé, creo que ponía 2012. Hijo, este es Black número 1. Este perfume, en su año de aparición, fue declarado
en los premios FIFA Awards, estos del mundo de la perfumería, como mejor perfume masculino del año. Y no me extraña, porque cuando hice la reseña, cuando pruebo este perfume, me recorre una sensación que me eriza el vello. O sea, tiene un algo que es impresionante, impresionante. Es un perfume que está creado con unas 300 esencias, así nos lo cuentan en la perfumería, 300 esencias para crear este perfume y es de verdad una creación indescriptible. Cuesta mucho decir a qué huele, porque yo lo huelo, siento toques balsámicos, sientes toques amaderados, sientes toques frutales, florales, tiene de todo. Imaginaros lo que tienen 300 esencias. Entonces supongo que según cada uno como lo pruebe, puede sentir una cosa. Eso sí, es espectacular. Como perfume masculino, es de los que de verdad, como dije en la reseña, es de los que si no lo puedes tener, mejor ni lo pruebes, porque es un perfume caro. House of Matriarch es caro. Esta es una casa de Estados Unidos y desde luego merece la pena. Y a mí, yo feliz de probarlo, pero la pena de no poder comprarlo y regalarlo a mi pareja porque me parece un perfume impresionante y cautivador. Impresionante. Otro, como os digo, que yo lo siento más tirando a lo masculino, pero realmente una delicia de perfume. Es de la casa Parfum Vintage. Aquí lo tenemos. Este es Sunset in Heaven. Bueno, este perfume me cautiva porque tiene una combinación frutal impresionante. Tiene una combinación frutal. Lógicamente con tonos amaderados, que es que le quedan de bien. De verdad, como las frutas tropicales que le ponen a este perfume le quedan tan bien, tan elegantes, con esos tonos amaderados que contiene, sus flores, sus hierbas y demás. Digamos eso que es, tiene una elegancia actual. Hay que tener en cuenta eso, que tiene tonos frutales muy ricos, pero de verdad son de los que te visten de guapo. Es un elegante actual, completamente elegante actual, de un perfume fantástico. Sé que lo comparan con algún perfume de... Ay, ¿cómo se llama? Vertus, no. Perfumes de... Ay, que ahora no me voy a acordar. No me acuerdo. He visto que lo comparan con algunos perfumes de los que valen 400 euros y todo eso. ¿Cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua, pero no va a salir. Bueno, sé que lo comparan con perfumes de muy alta gama dentro de la perfumería nicho. Y no me extraña porque realmente Sunset in Heaven es otro de esos perfumes. Yo ya tiro más hacia lo masculino, pero que es espectacular, espectacular. Y desde luego queda fenomenal. Viste de guapo a un hombre. Y vamos ahora con otro perfume nicho que me encanta. Es de lo... ya os lo he enseñado alguna que otra vez. Este lo busqué y lo busqué porque yo lo encontré. Yo lo descubrí en una colección de miniaturas de perfumes que me vino uno. Y yo me puse a buscarlo. No lo encontraba en las perfumerías normales. En aquellos momentos no había tantas perfumerías online y demás. No había en internet. O sea, y cuando me puse a buscarlo yo no lo encontraba. Me fui al centro de Madrid a buscarlo y las perfumerías no lo tenían ni conocían la marca. Hasta que ya entraron en las páginas web. Digo, joder, qué antigua soy. Digo, bueno, entonces ya por fin pude encontrar una web que lo vendía y es Lalique. Sé que muchos, ya a estas alturas ya muchos conocemos perfumes de Lalique. Y bueno, dentro de lo que es la perfumería nicho, vamos a decir que no son tan caros como algunos perfumes nichos. Cuando hablamos de perfumes nicho podemos hablar que un perfume normal nos puede costar 90 y algo euros y eso es barato, 100 algo y eso es barato, porque hay perfumes que te valen 100 y pico, 200, 400 euros dentro de la perfumería nicho. Lalique, según lo vemos así, nos puede resultar incluso barato dentro de lo que son muy barato dentro de la perfumería nicho. Pero es que Lalique
tiene cosas especiales. Bueno, os digo que este es Lalique de Lalique. Es de los favoritísimos de Lalique, lo amo. Me resulta impresionante, quizá y ya a estas alturas se queda como un clásico, pero es amor total para mí. Muchas veces tampoco lo pongo en listas de perfumes porque quizá probablemente es difícil de encontrar y los perfumes nichos no los suelo añadir a esas listas. Para que entendamos por qué Lalique entra en perfumería nicho, aparte de que tú puedes encontrar los perfumes de Lalique en sitios y no muy caros, es que Lalique tiene dos líneas. Encontramos una línea cuadrada de rasgos más normales en sus frascos en las tiendas normales, pero luego tienen la edición coleccionista en la que tenemos el mismo líquido, el mismo perfume, en un frasco de colección. Para que lo entendamos, os voy a dejar la página de Lalique abajo también en el vídeo, para que veáis a qué me refiero con estos perfumes. Digamos que este es un frasco de los cuadrados. Ahora mismo os voy a enseñar un ejemplo, pero no es de este perfume, sino de otros perfumes, no tengo ahora los nombres, que son de mi colección de miniaturas. Este es uno de esos frascos de Lalique, en el que esto es un tallado en cristal, por supuesto, el Lalique lo encontramos en grande. Los frascos de Lalique tallados en cristal con forma tienen una media de un precio de unos 1.200 euros, estos frascos. Creo que hay alguno de 900 y creo que hay alguno de 7.000, ¿vale? O sea, este, por ejemplo, no sé si se ve la forma, pero lo que tenemos aquí es un hada o este. Estos son pequeños frascos tallados en cristal de la colección de Lalique. Lógicamente estos frascos, que son ediciones especiales, se encuentran en grande y esos son los que de verdad pues entran dentro de su categoría. Eso sí, perfume espectacular. Diríamos que es súper elegante. Este de Lalique es un floral impresionante. Para mí es indescriptible, de los que, por favor, que yo creo que al final se me pondrá malo el líquido porque me da muchísima pena gastarlo, pero es de verdad un amor impresionante para mí. Lalique, que dentro de toda la perfumería nicho, yo creo que es la más asequible, de las más asequibles, está siendo bastante conocida por muchos, y ya os digo, ya es otra cosa que si un día os toca el Euromillón o la Primitiva o algo de eso, ya os compréis uno de edición coleccionista por 1.200 euros y os quedáis tan a gusto. Que oye, quien puede permitírselo, sin problema, no vamos a quejarnos, ¿verdad que no? Cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Bueno, estos son 5 perfumes de perfumería nicho, un poquito en esta vez de todo, tanto masculino como femenino. De verdad que son espectaculares. Eso sí, siempre voy a decir, la perfumería nicho, si de los perfumes normales son perfumes que muchas veces no hay que recomendar probarlos a ciegas, la perfumería nicho menos aún, porque todos estos perfumes pueden contener algún aroma particular que digas, buf, no puedo con él, no me gusta. Porque la perfumería nicho es muy particular en aromas. A ti te puede súper encantar y a otra persona la puede detestar totalmente. Por eso muchas veces las páginas de perfumería nicho tienen set de descubrimiento donde nos venden los viales y así puedes descubrir los distintos perfumes, porque si no puedes meter la pata y además gastándote un dinero muy grande para que luego pues no te guste nada, tú imagínate. Bueno amigos, gracias por estar conmigo en descubrir un poquito más el mundo de la perfumería nicho. Espero que os haya gustado, disfrutado descubrir estos perfumes conmigo. Ya sabéis, todos los enlaces y todos los nombres de estos perfumes os los dejo abajo, ¿vale? Escritos en el canal. Un beso enorme a todos. Hasta pronto.